Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 10 posibles refuerzos que podría llegar a tener el equipo conducido por Martín de Michelis en este mercado de pases. Es cierto que todos los futbolistas que le voy a nombrar claramente no van a ser parte del plantel de River de ninguna manera. El más grande va a traer 10 incorporaciones ahora en este receso, pero todos los futbolistas a los cuales voy a estar nombrando son algunos que se han mencionado para ser justamente refuerzos del equipo de Núñez en este periodo de transferencias en cuestión. Está claro que no es sencillo traer refuerzos del fútbol del exterior, muy complicado y extensas están haciendo ciertas negociaciones, pero en este video voy a estar mencionándoles 10 futbolistas a los cuales sí se han mencionado para ser refuerzos de River y voy a estar explicándoles en qué condiciones podrían llegar a convertirse en nuevos jugadores del más grande en este mercado de pases en cuestión. ¡Empecemos! Vamos a comenzar esta lista con un jugador surgido de las inferiores de River, nada más y nada menos que con Roberto El Tucu Pereira. Mucho se ha hablado en estos últimos días de la posibilidad de que dirigentes de River, entre ellos el presidente Jorge Brito, viajen para Italia para intentar ver cuál es la situación del futbolista en cuestión y para intentar que pueda volver al más grande en este mercado de pases. ¿Por qué hago hincapié en este receso en particular? Porque es cierto que las chances de que pueda venir a mitad de año son bastantes. Su contrato con el Udinese, su actual equipo, termina el 30 de junio y en principio, y si bien es cierto que van a ofrecerle la renovación del vínculo, todavía no ha aceptado prolongar su contrato y es por eso que hay que ver qué es lo que sucede con Pereira en el transcurso de los próximos meses. Sin embargo, la idea de la dirigencia de River es adelantarse a todo esto y ver si el futbolista en cuestión puede ponerse la banda nuevamente en este receso en cuestión. Claramente no será sencillo. El jugador es el capitán de un equipo que está en la primera división italiana y que de hecho había comenzado muy bien la Serie A en la presente temporada. Después se fue cayendo, aunque por el momento está lejos de puestos de descenso y no estaría tan lejana la posibilidad de que pueda jugar alguna competencia internacional en la temporada 2023-2024. Es por eso que casi con seguridad el Udinese va a querer retener a Pereira por lo menos hasta el final de la presente temporada. Es por eso, y esto será clave, será importante lo que pretenda hacer el futbolista. En su momento, el año pasado, hace aproximadamente 6 meses en el mercado de transferencias de mediados del 2022, el jugador había declarado en un medio español, porque había surgido la posibilidad de que pudiera irse a jugar a un equipo de aquel país, que la única forma de que cambiara de equipo, es decir, que se fuera del Udinese, es si iba a volver a River, que de ninguna manera iba a regresar a Sudamérica para jugar en otro equipo. Es por eso que esto alentó en su momento las posibilidades de que pudiera volver a ponerse el manto sagrado, pero claro está, con un contrato todavía por delante con el conjunto de Italia, era prácticamente imposible. Ahora, a partir del 1 de enero, Pereira puede negociar como libre para irse a partir del 1 de julio de este 2023 a cualquier equipo del planeta, pero como dije, con Jorge Brito a la cabeza, la dirigencia está buscando que pueda llegar a venir ahora para reforzar el equipo de Martín de Michelis. En caso de que esto no pueda pasar ahora, porque Pereira por obvias razones a lo mejor decide quedarse en el Udinese porque quiere terminar la temporada, porque es muy querido en el conjunto italiano y porque obviamente el capitán y el máximo referente hoy por hoy que tiene el club, a mitad de año se tienen que dar un par de circunstancias para que vuelva. Primero, que no acepte la oferta de renovación del Udinese, que es algo probable siempre y cuando River también le ofrezca un buen contrato. Y segundo, habrá que esperar también cómo termina el conjunto italiano en la tabla de posiciones de la Serie A, porque obviamente si llega a clasificarse a alguna competencia internacional para la siguiente temporada, no hay que descartar que el Tucu Pereira quiera continuar allí una temporada más. Hoy por hoy tiene 31 años, está en una edad lo suficientemente aceptable como para regresar, pero dependerá exclusivamente de él. River puede hacerle un buen ofrecimiento en cuanto al contrato, de hecho lo va a hacer ahora mismo, la dirigencia seguramente se reúna con él, no sabemos si cara a cara viajando a Italia o en definitiva por llamada, pero van a tratar de hacer un intento. Pereira tiene el ok de Michelis y es por eso que la dirigencia está con muchas ganas de que pueda volver en este mercado de pases. Pasamos ahora a un nombre que más que un futbolista que River fue a buscar fue ofrecido.
quizás muchos no lo conozcan, por lo menos de imagen, es Lorenzo Faravelli, futbolista que se está desempeñando hoy por hoy en Independiente del Valle. Por lo menos cuando estoy haciendo este video todavía está jugando en el conjunto ecuatoriano. ¿Por qué digo que a lo mejor cuando ustedes lo están viendo ya ha sido transferido a otro equipo? Porque su representante está buscándole salida. Faravelli ha jugado durante casi 3 años en el conjunto de Ecuador y ha tenido un rendimiento muy pero muy satisfactorio. De hecho, en el 2022 se coronó con la Copa Sudamericana. ¿Y por qué que está buscando una salida? Teniendo en cuenta que Independiente del Valle, por ejemplo, durante el 2023 va a jugar la Copa Libertadores y además va a jugar la Recopa Sudamericana contra Flamengo por haber ganado justamente la Sudamericana. Porque en principio está buscando tener una mejora económica importante. Y sabiendo que a los 29 años es muy complicado que un equipo europeo venga por él, su representante lo está ofreciendo a distintos clubes del fútbol sudamericano y seguramente también de algún equipo mexicano de los Estados Unidos para ver cuál estaría dispuesto en contar con el futbolista. Su contrato con Independiente del Valle termina el 31 de diciembre del 2023, es decir, todavía tiene una temporada más de vínculo y es muy probable que el club ecuatoriano quiera que lo cumpla. Sin embargo, teniendo en cuenta, como dije, que ya tiene 29 años y que un ofrecimiento no sería tan elevado, es probable que Independiente del Valle tenga que aceptar cualquier oferta que se le presente. Los rumores dicen que lo dejarían salir por una propuesta de alrededor de $1,5 millones y $2 millones. Sin embargo, no hay absolutamente nada confirmado. De Michelis pretendía un mediocampista ofensivo, que es la posición en la cual se desempeña Faravelli antes del arranque de este mercado de pases. Sin embargo, en ese lugar ya llegó Nacho Fernández, pero con la salida casi segura de Juan Fernando Quintero, lo más probable es que pueda llegar otro jugador en ese sector. Faravelli ha tenido un enorme rendimiento en Independiente del Valle en los 3 años, ha jugado en un muy alto nivel, convirtió 24 goles en 125 partidos disputados y además de coronarse con la Copa Sudamericana en este 2022, consiguió la primera división del fútbol ecuatoriano en 2021 y también en el 2022 se consagró con la Copa de Ecuador. Es un futbolista que ha tenido un rendimiento muy pero muy bueno, ha sido muy irregular y esto también es muy importante. Ha tenido continuidad en el ámbito internacional. En caso de venir a River, podría el Millonario estar contratando a un jugador con continuidad en partidos, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, por lo que estaría el más grande trayendo a un futbolista con experiencia y jerarquía internacional, por lo menos en el último tiempo. Seguimos ahora con otro futbolista que fue ofrecido, repito esto y hay que aclararlo porque ser ofrecido no es lo mismo que River te vaya a buscar, pero como todo está en evaluación, teniendo en cuenta que está transcurriendo la pretemporada, puede haber lesiones, De Michelis en cualquier momento puede pedir un futbolista en una posición que al principio no pidió porque pensaba que ese lugar estaba bien ocupado, no hay que descartar absolutamente nada. El jugador en cuestión que fue ofrecido a River hace aproximadamente una semana es el colombiano Santiago Arias, futbolista que ha tenido un muy buen desempeño en el fútbol europeo y sobre todo con su selección, el combinado nacional cafetero, porque disputó tanto el Mundial de Brasil 2014 como también la Copa del Mundo en Rusia 2018. Tiene 30 años y lleva varias temporadas en el fútbol europeo, aunque no ha tenido la continuidad en este último tiempo que él deseaba. De hecho, lleva 2 años prácticamente jugando muy pero muy poco, aunque por distintas circunstancias. En el 2021 prácticamente no jugó porque a fines del 2020 se lesionó gravemente en un partido con Colombia y es por eso que durante su préstamo, porque era parte del Atlético de Madrid pero se fue cedido al Bayer Leverkusen, únicamente pudo disputar un partido en el conjunto alemán. En el momento en el cual le tocaba regresar al equipo español, terminó siendo cedido nuevamente al Granada. Es un futbolista que durante el 2021 y el 2022 ha jugado muy pero muy pocos partidos. Se desempeña, para los que no saben, como lateral por la derecha, un puesto que en principio River tiene bastante bien ocupado, con Marcelo Andrés Herrera, con Robert Rojas, con Casco también teniendo la oportunidad, más allá de que juega como lateral izquierdo, ha jugado mucho como lateral por la derecha, tanto en el 2021 como en el 2022, y también están esperando la recuperación de Elías López, que entre febrero y marzo estará ya listo luego de su rotura de ligamentos cruzados, y también puede moverse en ese lugar del campo de juego tanto Emmanuel Mamana como Paulo Díaz, por lo que es muy poco probable que De Michelis pida un lateral por la derecha y Santiago Arias
más allá de haber sido ofrecido, porque su representante se da cuenta que en el fútbol europeo hay pocas probabilidades que lo venga a buscar un equipo medianamente importante, lo ha estado ofreciendo a distintos clubes de fútbol sudamericano. Obviamente River no es la única alternativa, ha aparecido clubes brasileños también con la chance de incorporar al jugador colombiano, y es por eso que lo que hay que hacer ahora es esperar. Si Arias ha conseguido o consigue club en el transcurso de este mes de enero, River o tendrá que ir por otro lado o en definitiva no incorporar ningún lateral derecho, porque De Michelis en principio había dado una lista de refuerzos y no se encontraba en esa posible nómina de incorporaciones un jugador que juegue en el lugar del colombiano. Y ahora vamos a hablar de un mediocampista que se mencionó con la posibilidad de venir a River, teniendo en cuenta lo que sucedió con Craneviter en el primer amistoso. El futbolista en cuestión es el Corcho Rodríguez, porque se había hablado en su momento, hace aproximadamente 2 semanas, cuando el más grande disputó aquel primer partido contra la Unión La Calera, ese primer partido amistoso que también era el debut de Michelis como director técnico. El futbolista que era el primer refuerzo de River lamentablemente se lesionó de gravedad y se habló de la posibilidad de que el Millonario fuera en la búsqueda de otro mediocampista central, y se habló de Jorge El Corcho Rodríguez, actual futbolista de Estudiantes de La Plata, que ha tenido mucho recorrido internacional. Esto es muy pero muy importante. Obviamente se desempeña como mediocampista ofensivo, es un jugador muy pero muy similar a Craneviter, tiene un muy buen sentido de la ubicación, jugando como número 5, se sabe meter entre los dos centrales, es un volante que tiene muy buena distribución de la pelota, que juega siempre. En similitud es muy parecido a Craneviter en ese sentido. Obviamente el Colo tiene la gran virtud de haber vestido y haber logrado ser querido por los hinchas en el momento en el cual estuvo con la camiseta del más grande en su primer ciclo, consiguiendo la Copa Libertadores en el año 2015. El Corcho Rodríguez ha tenido un muy buen recorrido tanto en Banfield como en Estudiantes de La Plata, pero todavía no ha podido coronarse campeón. Estuvo muy cerca en la Copa Diego Maradona cuando estaba jugando con Banfield, pero salió segundo tras perder por penales el encuentro definitivo con Boca. Y en el caso de Estudiantes, en el 2022 llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, tuvo un partido muy pero muy bueno el día que el pincha quedó eliminado con Atlético Paranaense, pero lamentablemente el conjunto de La Plata perdió 1-0 el cotejo de vuelta y no pudo clasificar ni meterse entre los 4 mejores de esa competición. El Corcho Rodríguez fue mencionado como posible refuerzo de River debido, como dije, a la lesión de Matías Craneviter. ¿Qué hubiera pasado si el Millonario hubiera ido por el jugador en cuestión? Y digo hubiera ido porque todavía no hay ninguna negociación, pero no hay que descartar absolutamente nada. Me parece que mucho va a depender de los siguientes refuerzos que vaya a traer el Millonario, de los amistosos que vaya a jugar River ahora en los Estados Unidos. Tengamos en cuenta que el mercado de pases en Argentina cierra a mediados de febrero, por lo que todavía queda más de un mes como para poder incorporar jugadores, y no hay que descartar que De Michelis pida otro mediocampista central ante la dura lesión de Craneviter, y obviamente el actual jugador de Estudiantes de La Plata aparece como uno de los primeros apuntados. Y vamos ahora con otro mediocampista cuyo nombre no se ha mencionado específicamente en este mercado de pases, pero teniendo en cuenta que el más grande ya lo ha ido a buscar en pasados periodos de transferencias, no hay que descartar, en caso de que Michelis pida otro mediocampista, que se haga un intento por él. Estamos hablando del uruguayo Gabriel Neves, que acaba de terminar el 31 de diciembre pasado su préstamo con el San Pablo de Brasil. Estuvo allí cedido por 18 meses desde Nacional de Uruguay y ahora deberá sí o sí definir su futuro. Un punto a tener en cuenta en caso de que Neves llegue a River es que ocupa cupo extranjero, pero hoy el más grande tiene bastantes chances de traer futbolistas nacidos fuera de la Argentina, porque únicamente tiene 3 cupos ocupados: Paulo Díaz, Miguel Ángel Borja y Robert Rojas, a la espera de lo que suceda con Quintero. Obviamente estoy hablando esto con el colombiano todavía no en Flamengo, pero con el 95% ya en el equipo brasileño. Digo esto porque a lo mejor cuando están escuchando este video Quintero ya es jugador del Flamengo, o en definitiva ocurrió un milagro y ya es jugador de River. Pero igual, en el caso de ir a buscar a Neves, eso no influiría mucho, porque River, en caso de que Quintero continúe el club, tendría 4 cupos de extranjeros ocupados y todavía podría ir a buscar a 2 futbolistas nacidos fuera de la Argentina, por lo que no influiría mucho a la hora de buscar un jugador, en este caso uruguayo, como lo es Neves. Siempre le gustó a Gallardo, de hecho el muñeco lo pidió en 2 mercados de pases, tanto a inicio del 2021, luego de que River eliminara a Nacional, equipo en el cual estaba Neves, de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, y también lo pidió a mediados de ese año cuando
el San Pablo terminó llevándoselo a préstamo. Nacional siempre quiso transferirlo, teniendo en cuenta que Neves siempre quiso dar un salto desde lo económico y Nacional no le podría ofrecer el contrato que él pretendía. Es por eso que el conjunto de Brasil sí podía cumplir con las expectativas salariales. San Pablo, recordemos, fue subcampeón de la Copa Sudamericana en el 2022, pero no jugará la Libertadores el próximo año, volverá a disputar la Sudamericana, por lo que Neves podría elegir otro club. Es cierto que el San Pablo todavía no ha anunciado si va o no a renovar el préstamo, para eso debería negociar otra vez con Nacional. Y es ahí, en caso de que De Michelis pretenda otro mediocampista, por el motivo por el cual podría meterse River. En su momento Neves había manifestado muchas ganas de ser dirigido por el muñeco y ponerse la banda. Obviamente hoy Gallardo ya no está, pero River sigue siendo igual de grande. Todo dependerá exclusivamente de lo que pida De Michelis. ¿Pedirá otro mediocampista teniendo en cuenta lo que suceda en la pretemporada? No lo sabemos, habrá que esperar un par de días, pero el nombre de Gabriel Neves vuelve a aparecer en una posible lista de incorporaciones. Y vamos ahora a continuar con un central, porque en principio De Michelis había pedido 3 refuerzos. Primero un mediocampista central, era Matías Craneviter, después un mediocampista ofensivo, era Nacho Fernández, y en tercer lugar había pedido un defensor central, que por lo menos cuando estoy haciendo este video, todavía no ha llegado al club. El futbolista del cual vamos a hablar ahora, quizás muchos no lo conozcan, ya hice un video de él en el canal, es Alexis Duarte, un zaguero paraguayo que hoy por hoy está jugando en el Cerro Porteño, equipo de su país, y tiene 22 años. Vamos a hablar específicamente de este jugador porque era uno de los futbolistas muy seguido de cerca por Marcelo Gallardo, y en caso de no cumplir con las expectativas en cuanto a los defensores centrales, es muy probable que De Michelis se apegue mucho a lo que quería en su momento el muñeco, porque obviamente Enzo Francescoli, secretario deportivo del club, sabe lo que quería Gallardo cuando era entrenador de River, y Alexis Duarte aparece entre esas opciones. El central fue considerado como la revelación en la Apertura 2020 y debutó en la Primera División en 2018 cuando tan solo tenía 18 años. Su situación se puede asimilar mucho a lo que sucedió con Robert Rojas, que con Guaraní de Paraguay también debutó muy joven, y posteriormente River, después del enfrentamiento que hubo entre el Millonario y los guaraníes en los octavos de final de la Copa 2017, un año y medio después terminó trayéndolo al club. Ya estuvo además en el radar de otro equipo argentino como lo fue Talleres de Córdoba y es seguido muy de cerca por el Atlético Paranaense de Brasil, subcampeón de la última edición de la Copa Libertadores. Duarte jugó 107 encuentros con la camiseta del Ciclón paraguayo y muchos de ellos fueron por Copa Libertadores. Es un futbolista que además, y esto es para destacar, es el capitán de Cerro Porteño con tan solo 22 años. Esto puede significar dos cosas. Lo primero, que Cerro Porteño a lo mejor no tiene jugadores con tanta experiencia y jerarquía, pero esto no es así, porque sí tiene muchos jugadores que han tenido mucho recorrido en el fútbol internacional, tanto en Paraguay como en el exterior. Y lo segundo, que es lo que verdaderamente pasa, es que Duarte es un futbolista con muchísimas virtudes y con mucho futuro. Y en Cerro Porteño, si bien es cierto que su cotización no es tan alta, porque el fútbol paraguayo no es de vender en grandes cifras, pretende transferirlo por al menos 2,5 millones y 3 millones de dólares. Veremos si River pretende poner una suma cercana por algún defensor central. También hay que ver cuáles son los zagueros que específicamente quiere Martín de Michelis. Se había hablado en su momento de Lucas Meroya, el jugador de Huracán, pero todavía no ha habido negociaciones fuertes por él. Es por eso que muchos otros nombres empezarán a surgir y uno de ellos es el central paraguayo Alexis Duarte. Vamos ahora con otro refuerzo posible que quizás no sea tan sencillo traerlo en este mercado de pases, pero debido a su situación contractual se puede abrir una puerta bastante importante. El jugador en cuestión es Federico Gattoni, futbolista que acaba su contrato con San Lorenzo de Almagro el próximo 30 de junio. Lo que hay que tener en cuenta es que a Gattoni le iban a ofrecer una renovación luego de que se efectuaran las elecciones para elegir a nuevo presidente en el conjunto azulgrana. Sin embargo, y seguramente todos lo saben, las elecciones para elegir a las máximas autoridades de San Lorenzo de ahora en adelante fueron en su momento postergadas y o suspendidas. Es por eso que Gattoni todavía no ha renovado su contrato con el Ciclón. El mismo termina el próximo 30 de junio y River ahí puede aparecer para realizar una oferta contundente al Ciclón en este momento. En San Lorenzo saben que si no se resuelve rápidamente el tema dirigencial, muchos de sus futbolistas podrían quedar afectados y el caso de Gattoni es uno de ellos.
Es cierto que el zaguero, que justo es una posición en la cual necesita River, también tendría intenciones de irse a jugar al fútbol del exterior. No tendría muchas ganas de pasar a otro equipo acá en el fútbol argentino que no sea San Lorenzo. Pero si en este mercado de fases River hace un ofrecimiento bastante bueno, es decir, de alrededor de entre 2 y 3 millones de dólares, teniendo en cuenta que si no renueva su contrato, San Lorenzo podría no recibir ni un solo peso por el jugador a mitad de año, es probable que se puedan entablar negociaciones para ver de qué manera el millonario podría incorporar al futbolista. Está claro que Gattoni quiere dejarle dinero al club, pero también sabe que para renovar su contrato tiene que aparecer una propuesta verdaderamente concreta de una dirigencia que verdaderamente esté, porque si bien es cierto que siguen los dirigentes anteriores en el club de Boedo, la realidad es que todos los hinchas de San Lorenzo en este momento estaban pretendiendo tener otra comisión directiva, lo mismo que esperaba justamente Federico Gattoni. Y sabiendo que Martín de Michelis ha sido central en su carrera cuando era jugador, existen muchas probabilidades que lo pida como posible refuerzo. Gattoni ha sido de lo mejor del ciclón en este último año, teniendo en cuenta que San Lorenzo ha tenido una temporada muy irregular. Con el sprint de victorias sobre el final logró meterse en la Copa Sudamericana, pero no ha tenido quizás el año que esperaba, no logró pelear ninguno de los torneos y quedó lejos a la hora de luchar por alguno de los títulos, tanto de la Copa Liga Profesional en el primer semestre como en la Liga Profesional que se jugó en la segunda mitad del 2022. Para Rubén Darío Insúa, el entrenador del equipo azulgrana, Gattoni es clave porque ha sido capitán en innumerables situaciones y es por eso que quiere que se quede. Sin embargo, con todo esto que tiene que ver con su situación contractual sumado al problema dirigencial que tiene el equipo de Boedo, no hay que descartar que River pueda realizar una oferta. Y vamos ahora a hablar de otro defensor central, el tercero que menciono en esta lista de 10 posibles refuerzos, cuyas probabilidades de venir a River ahora son muy pocas. El millonario debería haber hecho un intento fuerte por la situación contractual que está viviendo este jugador, que es Nehuen Pérez, actual futbolista del Udinese, a mediados del año pasado, donde había quedado libre del Atlético Madrid y el equipo italiano en cuestión, mismo equipo en el cual está jugando Roberto el Tucu Pereira, que lo mencioné primero en esta lista de posibles refuerzos, y es muy complicado que pueda venir ahora. Sin embargo, era uno de los centrales que tenía en una posible lista de incorporaciones Marcelo Gallardo en su momento, cuando se sabía que iba a necesitar un central para este 2023. En su momento había surgido su nombre porque en su primera temporada a préstamo desde el Atlético de Madrid al Udinese no había tenido continuidad. Y teniendo en cuenta que era un futbolista que, si bien sus chances de ir al Mundial de Qatar eran muy pocas, ha sido convocado en bastantes oportunidades por Lionel Scaloni. De hecho, formó parte del plantel que consiguió la finalísima en junio con la selección argentina, que le ganó 3-0 a Italia en el estadio Wembley de Inglaterra. Y es por eso que estaba buscando tener continuidad, como para ver si tenía alguna mínima chance de ir a la Copa del Mundo de Qatar. Como dije, eran muy pocas las probabilidades que tenía de lograrlo. Obviamente no sucedió, sin embargo es uno de los centrales a mirar para el futuro, tanto en el combinado nacional albiceleste como también por el lado de River. Ha tenido cierta continuidad en los primeros 4 meses de temporada con el Udinese y ahora en la vuelta de los torneos en Europa espera volver a seguir teniendo la misma regularidad y competitividad como para tener chances de en algún momento de jugar más seguido en la selección argentina. ¿Por qué lo pongo en esta lista teniendo en cuenta que hay pocas chances de que pueda venir ahora? Porque el Udinese lo ha puesto en una lista de posibles transferibles. ¿Qué quiero decir esto? Si el Udinese recibe una oferta concreta y formal por el jugador, es probable que sea negociado. Es cierto que también en principio el futbolista tendría intenciones de seguir en el fútbol europeo. En caso de ser transferido, espera que lo hagan a un equipo más importante, entre comillas, del fútbol del viejo continente, y River no aparecería entre las opciones. Sin embargo, si De Michelis, teniendo en cuenta, como dije anteriormente, es defensor central y lo pide, no hay que descartar que la dirigencia del más grande pueda hacer una oferta. Recordemos también lo que dije al principio, que hay chances de que la dirigencia de River viaje a Italia para hablar con el Tucu Pereira, y si viajan a hablar con el Tucu Pereira, que juega en el Udinese, que es el mismo club donde juega Nehuen Pérez, no hay que descartar la posibilidad de que se pueda hacer un intento concreto y formal. Y volvemos ahora a los futbolistas ofrecidos, pero a este jugador lo pongo un poco más atrás en la lista porque es un futbolista al que todos conocemos y seguramente muchos hinchas de River quieren que en algún momento vuelva a ponerse la banda. Es Marcelo Saracchi, jugador que hoy por hoy se está desempeñando en el Levante de España, que salió del Leipzig de Alemania en su momento para tener continuidad,
pero lamentablemente en el equipo español no ha podido tener la regularidad y competitividad que él mismo quería. Digo esto porque tiene tan solo 24 años y esperaba tener alguna mínima chance de formar parte del combinado nacional uruguayo en el Mundial de Qatar. Sin embargo, obviamente al no tener continuidad no hubo ninguna posibilidad de que Diego Alonso, entrenador de los charrúas, lo llamara para jugar la Copa del Mundo. Sin embargo, él no quiso únicamente ir a un equipo para tener más continuidad para ir al Mundial, sino porque al tener solo 24 años hay muchas chances de que pueda formar parte del seleccionado uruguayo en las siguientes temporadas, pero para eso debe jugar sí o sí. Y si bien es verdad que su idea, al igual que la de mayoría de los futbolistas jóvenes que siguen en Europa, es la de quedarse en un equipo del viejo continente, su representante lo ha ido ofreciendo a distintos equipos, no solamente de Europa, sino también acá del fútbol sudamericano. Y River, por el buen recuerdo que dejó en su momento, está entre ellos. Sarachi jugó en el Millonario entre la temporada 2017 y 2018, jugó en total un año, y si bien es cierto que su rédito deportivo fue poco en el sentido de que fue muy corto el lapso en el cual estuvo vistiendo la camiseta del manto sagrado, en cuanto a lo económico le dejó un número muy importante a River, porque el Millonario en su momento, cuando llegó en agosto del 2017, pagó $2 millones al Danubio de Uruguay para quedarse con el 80% de su ficha, y cuando lo transfirió en mayo del 2021, ni siquiera llegó a cumplir un año, estuvo entre 9 y 10 meses en River, lo hizo al Leipzig de Alemania alrededor de 10 millones de euros. Y en cuanto a lo deportivo, si bien es cierto que dije que fue muy corto el lapso como para juzgarlo, tuvo partidos bastante aceptables, como por ejemplo lo que fue la final frente a Boca en la Supercopa Argentina de Mendoza. Sarachi fue el lateral izquierdo titular, tuvo la difícil tarea en su momento de parar a Cristian Pavón, que era uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, y lo hizo correctamente. En cuanto a una posible negociación ahora, lo primero que hay que aclarar es que De Michelis no habría pedido laterales izquierdo en este mercado de pases, pero como dije, la realidad es que en la pretemporada se puede agrandar la lista de posibles refuerzos o a su vez el entrenador estar contento con el plantel que tiene. No hay que descartar absolutamente nada y obviamente, como Sarachi ha vestido la camiseta de River, siempre aparece en una lista de posibles refuerzos y más aún si ha sido ofrecido por su agente deportivo. Y el último jugador del que vamos a hablar en este video es nada más y nada menos que Nicolás Otamendi. Es cierto que en este mercado de pases no va a ser refuerzo de River. El jugador ya aclaró que pretende finalizar su contrato con el Benfica de Portugal. El vínculo finaliza el próximo 30 de junio y recién ahí decidirá qué es lo que va a hacer de su carrera. El conjunto portugués casi con seguridad va a ofrecerle una renovación de contrato porque han visto que más allá de sus 35 años está todavía con el rendimiento y nivel necesario para jugar en la máxima exigencia europea. De hecho, el Benfica disputará los octavos de final de la UEFA Champions League y Otamendi casi con seguridad será el capitán del equipo. Entre febrero y marzo estarán viéndose las caras contra el Brujas de Bélgica en la ronda de 16 y tienen muchas chances, por lo menos en la previa teniendo en cuenta el rival, de clasificarse a los cuartos de final por segunda vez consecutiva en la Liga de Campeones de la UEFA. Es por todo esto que es prácticamente imposible que Otamendi pueda venir a River ahora. Pero no lo quise dejar de lado en esta lista de refuerzos porque claramente sí hay probabilidades de que pueda venir a mitad de año. De Michelis en su primera conferencia de prensa como entrenador una vez iniciada la pretemporada prácticamente que le mandó un mensaje a Otamendi. Le pidió que viniera a hacer lo que él no pudo, retirarse con la camiseta del club del cual es hincha. Todo el mundo sabe, y Otamendi no se molesta por ocultarlo, que el jugador tiene un fanatismo un tanto desmedido por River. De hecho, cuando el más grande le ganó la final de Madrid a Boca, Otamendi subió muchísimas historias en sus redes sociales personales haciendo alusión a esto, y cada vez que hay un festejo, como puede ser un cumpleaños, siempre hay algún símbolo o insignia referida a River. Otamendi, dicho por su hermano, tiene ganas en algún momento de ponerse la camiseta del más grande, pero parecería también que la única oportunidad verdaderamente concreta de hacerlo es a mitad de este 2023. Su contrato con el Benfica acabará, recién respondería a esta posible oferta de renovación cuando esté a punto de cerrar el vínculo, y por eso será muy importante que River lo necesite a mitad de año, algo que seguramente suceda porque el millonario le va a abrir las puertas a un campeón del mundo como el Oso Otamendi si es que quiere venir, pero también es muy importante que River pueda
pueda ofrecerle competitividad. ¿Qué quiero decir con esto? El Millonario disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores y es muy importante que River pase a la siguiente fase, que esté en los octavos de final y que pueda recibir a Otamendi en una instancia muy importante. Además, el equipo dirigido por Martín de Michelis tiene que tratar de conformarse lo más antes posible, de armar un equipo verdaderamente competitivo y que Nicolás Otamendi sea la frutilla del postre para terminar de cerrar una defensa verdaderamente sólida. Bueno, para cerrar y hago esta aclaración nuevamente, la hice al principio del video. No necesariamente estos 10 jugadores tienen que ser incorporaciones de River. Simplemente es una lista de muchos futbolistas que han surgido como opción para reforzar el plantel que hoy dirige Martín de Michelis. A lo mejor, y esto también es posible, alguno de estos recién nombrados ya es refuerzo o puede serlo en el transcurso del mercado de pases. Por lo menos cuando estoy haciendo este video, ninguno de los mencionados se ha convertido todavía en una incorporación de River. Y es más, algunos, como dije también durante estos más de 20 minutos, es muy poco probable que puedan ser refuerzos, por lo menos en este mercado de pases. Pero aún así, yo creo que tanto de Michelis como el secretario deportivo Enzo Francescoli y también la dirigencia saben que River necesita al menos 1 o 2 refuerzos más. Y es por eso que si no es ninguno de estos nombres, seguramente tienen una lista un tanto más secreta como para empezar a evaluar qué opciones hay para incorporar y mejorar el plantel en este mercado de pases. Se acerca la competencia oficial, el 29 de enero River estará jugando contra Central Córdoba en Santiago del Estero. Es verdad, faltan los amistosos de pretemporada y ahí seguramente River empezará a deducir el plantel que le quedará de cara a todo el 2023. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.